Muy bien. ¿Qué es la ley del progreso entonces? El progreso del espíritu se constata por el avance moral e intelectual. ¿Vale? Antes de nada voy a abrir aquí, si queréis después buscar en el libro de los espíritus, un chiquito más lejos, está en la ley, en el libro capítulo, siempre me lío con los números romanos, capítulo 8, ley del progreso, y la pregunta es la 776. Ahí empieza a hablar sobre eso, es mucho más detallado, os recomiendo leerlo, porque es un capítulo precioso, ¿vale? Voy a dejar un curso aquí porque algunas veces hablaré y tendré que consultar. Entonces, la ley del progreso del espíritu se constata por el avance moral e intelectual. Lo que dice Allan Kardec, lo que dicen los espíritus, es que el avance moral e intelectual no siempre van juntos. Lo que dicen los espíritus es que el intelectual viene antes, más que el moral. ¿Por qué? Porque la ley, el conocimiento intelectual nos da la capacidad de conocer el bien y el mal. Y cuando lo conocemos, ahí empezamos a querer transformarnos moralmente. Entonces, aquí voy a decir si queréis, porque es una pregunta interesante que hace Allan Kardec. El hombre en sí mismo, el progreso moral sigue siempre al intelectual, y dicen los espíritus, es su consecuencia, pero no siempre le sigue inmediatamente. Entonces, el progreso moral es una consecuencia del conocimiento del progreso intelectual. ¿Cómo puede conducir el progreso intelectual al moral? Haciendo resaltar la diferencia entre el bien y el mal. El hombre puede entonces elegir. El desarrollo del libre albedrío sigue al de la inteligencia y aumenta la responsabilidad de los actos. Entonces, que el conocimiento, el progreso intelectual ayuda al progreso, a empezar el progreso moral, por haciendo que la diferencia entre el bien y el mal sea más visible para los hombres, sea más perceptible. Entonces, por eso que son los dos ámbitos de evolución que tiene el espíritu, y siempre viene el intelectual antes de la moral, ¿no? ¿Cómo se da? Esto va de acuerdo con cada espíritu y conforme quiere hacerlo, ¿no? Conforme su libre albedrío. El conocimiento intelectual antecede, pues, conocer es el primer paso. Es por el intelecto que conocemos las cosas, causas y efectos, el bien y el mal. Y ahí viene una cosa interesante, ¿no? Porque preguntamos siempre, ¿no? Pero, ¿y cómo están las cosas? ¿No? Vemos muchos, la civilización como está, ¿no? Hay progreso, pero no vemos progreso moral. Al final los espíritus nos dicen que sí, que hay un progreso, ¿no? Que poco a poco vamos progresando, y que ya hay un progreso moral, que al final, mismo que no veamos tan claramente, pero ya hay un progreso moral. Lo que tuvimos recientemente en el mundo fue más un progreso intelectual que moral, es verdad. Entonces, si vemos todo el avance tecnológico, si vemos todo el avance de la filosofía, ya hay un avance incluso por consecuencia de muchos temas que no eran tratados anteriormente, que ya son tratados. Pero claro, ahora estamos pasando por un segundo paso, porque se habla mucho del mundo de regeneración, ¿no? Que es el segundo paso. Lo que dicen los espíritus para nosotros, ¿no? Y ahí vamos a una cosa un poco intergaláctica, ¿no? Pero es algo que los espíritus nos cuentan, es que hay mundos, ¿no? Tenemos el mundo hay un mundo primitivo, que la Tierra ya fue un mundo primitivo, ahora es de pruebas y expiaciones, que es el segundo nivel de mundos. Después tiene el mundo de regeneración. Después hay un mundo que son los mundos felices, si no me equivoco, y después los celestes, ¿no? Entonces, estos mundos son mundos físicos, ¿no? A la vez que se intercalan con el plano espiritual de cada mundo, la evolución espiritual. Y la Tierra está en el segundo, que es de pruebas y expiaciones. Entonces, la Tierra ya ha progresado, porque ya fue primitiva y ahora es de pruebas y expiaciones. Entonces, está pasando ahora la Tierra por cambiar al mundo de regeneración, ¿no? Este mundo de regeneración ya no habrá más maldad como lo vemos actualmente. La maldad existe en el mundo de pruebas y expiaciones, porque la maldad es una herramienta, ¿no? De la cual se utiliza Dios para hacernos progresar. No que Él fomenta, no que Él cría la maldad. La maldad proviene de la ignorancia del hombre al conocer el bien.
Entonces, cuando el hombre ignora el bien, produce la maldad. Dios lo que hace es que, como no hace nada que sea inútil, utiliza de esta maldad, aprovecha de esta maldad para proporcionar el avance moral de los seres humanos, de los espíritus. Entonces, aquí en la tierra hay mucha maldad porque la expiación es una consecuencia de la maldad. Es decir, una consecuencia de la ley de causa y efecto. Todo lo que causa y consecuencias. Si yo hago daño a una persona, yo tendré que sufrir muchas veces el daño. No es una regla absoluta, pero muchas veces la mayoría de los espíritus solo consiguen saber que no deben practicar el mal cuando reciben el propio mal. Es así, por ejemplo, cuando vemos también muchas veces con los niños, ¿no? Muchas veces los niños necesitan, ¿no?, ver, sentir lo que hace con el otro niño para saber que no debe de hacerlo. Entonces, claro, eso es un ámbito muy más pequeño, pero así hace Dios con nosotros. Nos utiliza del mal para que evolucionemos, pero claro, eso es una consecuencia de nuestro estado evolutivo. Luego, ¿qué pasará? Cuando marchemos para el mundo de regeneración, la maldad dejará de existir. Existirán pruebas, y las pruebas causan aflicciones, causan dolores muchas veces, pero no la maldad como existe hoy en la tierra, porque aquí en la tierra hay los espíritus todavía, ¿no?, impuros, imperfectos, que causan mucha maldad. Y esto ya no ocurrirá en la tierra en un mundo de regeneración. El mundo de regeneración es un mundo de descanso, como dicen, ¿no?, como un mundo de, deja relajarme un poquito porque ha sido duro, ¿eh?, el trabajo. Entonces pasaremos por este mundo. Luego que pasaremos, ahí tenemos que volver a evolucionar y ahí estaremos rumbo al mundo de felices y mundos celestes. Porque los mundos celestes son donde habitan, ¿no?, básicamente los espíritus puros. ¿Quiénes son los espíritus puros? Los espíritus que ya alcanzaron el máximo de progresión, vamos a decir así, moral e intelectual posible a un espíritu que no sea Dios. Lo que llamamos de perfección relativa. Es una perfección comparada a nosotros, pero nunca será absoluta, porque la perfección absoluta solo es Dios, que ha creado todo lo que existe. Entonces, esta progresión vamos a pasar ahora, estamos pasando ahora. Entonces, vemos un caos presente en la humanidad de momento, ¿no? Y lo que dicen los espíritus es que el caos, como lo vemos, pensamos muchas veces, mira que la cosa está indo, ¿no?, abajo, ¿no?, estamos regrediendo, ¿no?, regresando, y no es así. Lo que dicen los espíritus es que muchas veces en una casa tú tienes que coger todos los muebles, poner pata arriba, sacar las cosas de los armarios, ¿no?, y dejar todo desorganizado para que vuelva a organizar. Es decir, es un caos aparente, ¿no?, un caos que parece que es, pero por detrás es una reorganización. Y para reorganizar, muchas veces es necesario desorganizar primero. Entonces, lo que estamos pasando en estos momentos son momentos de una desorganización, incluso en el ámbito moral. Porque esa es una opinión personal que tengo, es que mismo el ateísmo que está presente, para mí es una desorganización, porque tú no puedes concebir nuevos conceptos si crees que ya tienes los conceptos correctos. Entonces, las religiones más ortodoxas tenían muchos dogmas que impedían de evolucionar. Y es imposible, porque si vemos un catolicismo que va a empezar a decir, mira, creo que nos equivocamos, ¿no?, creo que a lo mejor la reencarnación es algo que sea posible, se crea un caos. Sí. Entonces, al final, el ateísmo es un desarrollo natural, destrutivo de un conocimiento, vamos a decir, todavía poco evolucionado para un tiempo en que fue necesario hacerlo. Es decir, el catolicismo o el cristianismo ya fue un desarrollo y ya fue un avance para determinados puntos, pero llegó a un punto, ¿no?, el cristianismo en general, el islamismo, todas las religiones más ortodoxas llegaron a un punto en que ya no contestan más las cuestiones actuales. No, los seres humanos, los espíritus ya vienen con cuestiones mucho más avanzadas que estas religiones no son capaces de contestar. Además, la ciencia está avanzando muy rápido.
La ciencia está dando respuestas mucho más rápidamente que la religión. Entonces, ¿qué pasa? A esta distancia que se creó entre religión y ciencia durante un tiempo aumentaron mucho, ¿no? Y ahora, ¿qué pasó? Los niños que vienen ahora con toda esta exposición, ¿no? Los jóvenes, esa exposición al conocimiento científico e intelectual, ya no consiguen más conceber una idea de Adán y Eva, por ejemplo, de un surgimiento, de una génesis que no tiene capacidad de explicar más allá de 4.000 años. Entonces, esta destrucción del conocimiento religioso y de un ateísmo, desde mi punto de vista, es también una desorganización moral que está ocurriendo para que se construya una reorganización moral más avanzada y más adecuada a los tiempos actuales de evolución. Y así es, entonces estamos viendo ahí que todo esto, todo este progreso tiene una lógica, ¿no? Y los espíritus ya nos dicen que esta lógica es determinista. Hemos visto, ¿no?, que es el determinismo, son los eventos que ocurren sin la elección o voluntad de uno mismo. Es decir, entonces, la ley del progreso es una ley determinista. El espíritu tiene libre albedrío hasta cierto punto. Puede decidir en determinadas circunstancias, pero hay cosas que el espíritu no puede decidir. Y una de las cosas que el espíritu no puede decidir es no progresar. Eso es un determinismo y punto. ¿Por qué? Porque si pudiéramos elegir, muchas veces no íbamos a querer progresar. Entonces Dios conoce a nuestro íntimo, a nuestra capacidad de elección, y sabería que si no fuera un determinismo, no fuera algo impuesto, no íbamos a querer progresar, ¿no? Entonces, vemos casos de, por ejemplo, reencarnaciones compulsivas, ¿no? ¿Cómo se dice? Compulsorias, ¿no? Donde el espíritu está ahí rebelde en zonas umbralinas, en zonas trevosas, en zonas abismales, queriendo practicar el mal, queriendo, no conociendo, pero llega un punto que Dios le dice, no, tienes que venir, tienes que reencarnar, tienes que pasar por las experiencias porque tienes que progresar, ¿no? Porque solo los espíritus puros pueden elegir bien a través del albedrío. Hasta llegar ahí tenemos todavía determinismos que tenemos que seguir adelante, ¿no? Tenemos que estar sujetos. Entonces, por eso tenemos yo he puesto esto todo junto, porque la ley del progreso es una ley determinista y tiene mucho que ver con el libre albedrío, porque nosotros reencarnamos, y reencarnamos ¿para qué? Para ejercitar nuestra capacidad de elegir bien, de hacer buen uso de nuestro libre albedrío. Y por eso que los espíritus no pueden influir en nuestra capacidad de elección. Por eso, por ejemplo, que el espiritismo no trata de hacer consultas a los espíritus en el sentido consultas materiales, es decir, para que nos ayuden a decidir lo que tenemos que hacer en nuestra vida cotidiana. Porque al final, si los espíritus influyen o interfieren en nuestra capacidad de elección, están interfiriendo en nuestra capacidad de progresar. Y no se trata de esto. La comunicación con la espiritualidad se trata de enseñanzas que nos ayuden a elegir bien. Los buenos espíritus nos ayudan a ver las cosas y no elegir. Entonces, un buen espíritu nos va a decir, mira, echa un vistazo aquí. Mira, escucha esto. Mira esta frase. O, mira, a lo mejor podrías mirar una otra posibilidad, pero nunca va a decir, haz esto hasta aquello. Porque si lo hace, está impidiendo nuestro libre albedrío, y así no puede ser un espíritu evolucionado. Por eso el espiritismo no trata de consulencia, lo que hacemos en Brasil, por ejemplo, con algunas otras religiones espiritualistas, ¿no? Que trabaja esta consulencia, es decir, voy a consultarme para saber por qué. Porque no se trata de esto. Esto sería perjudicar nuestra capacidad de ejercitar nuestro libre albedrío. El espiritismo utiliza la mediunidad ¿para qué? Para ayudar a los espíritus sufridores y para esclarecernos. Punto. Pero mismo para esclarecernos ya tenemos mucho que nos han dado los espíritus. Entonces a lo mejor, al invés de quedarnos no queriendo comunicar con los espíritus, pues lo que tenemos que hacer es comunicar con los espíritus y ya dejaron todo esto para nosotros. Y eso es lo importante, ¿verdad? Entonces, volviendo aquí hablando de la ley del progreso,
y siguiendo la lectura, ¿no? A mayor intelectualidad, mayor capacidad de elección, de libre albedrío y de responsabilidad. Me dijo una cosa Juan Pablo que me pareció muy interesante. Igual hacerles esta pregunta, quizás algunos de vosotros ya sabéis la respuesta, pero un espíritu puro, delante de una situación, ¿cuántas posibilidades de elección tiene? Una. Porque sabe la perfecta. Entonces ahí es el punto, ¿no? Entonces, pero claro, nosotros como somos todavía no evolucionados, delante de una situación tenemos millones de posibilidades, porque no sabemos elegir bien. Cristo, por ejemplo, es un espíritu puro, entonces ya sabía exactamente qué elección tomar, ¿no? Sabía claramente, porque ya podía hacer uso de su libre albedrío con perfección. Ahí está el punto, ¿no? ¿Cuál es nuestro estado de perfección? Cuando sabemos hacer buen uso, perfecto uso de nuestro libre albedrío, ¿verdad? El progreso es una determinación divina, una ley natural, como hemos dicho. La ley natural y la ley divina es la misma, ¿vale? Y hay una cosa que nos dice Kardec en el libro de los Espíritus, que la distinción de ley natural y estado natural. Es la primera pregunta que tenemos aquí del libro de los Espíritus sobre la ley del progreso, que es estado natural. Entonces pregunta Allan Kardec a los Espíritus, ¿son una misma cosa el estado natural y la ley natural? Y ahí dice los Espíritus, no. El estado natural es el estado primitivo. La civilización es incompatible con el estado natural, al paso que la ley natural contribuye al progreso de la humanidad. ¿Cuál es la distinción? Por haber leído esto me he dado muchas vueltas para llegar. Como no soy un espíritu evolucionado, tuve que tener varias elecciones. Entonces, estamos todos en el camino. Por eso, entonces, ¿qué significa? ¿Cuál es la diferencia? Entonces lo que está hablando él es de cosas que incluso nos cuestionamos mucho, porque vemos a tribus, por ejemplo, indígenas, que decimos, mira, son mucho más evolucionados, ¿no? Porque protegen más la naturaleza, porque son más, ¿no? Saben, preservan mucho más cosas que nosotros ya no hacemos. Eso es lo que está diciendo aquí en los Espíritus. El estado natural es el estado primitivo. Cuando surgimos como espíritus, somos creados simples e ignorantes. Entonces, todavía estamos en un estado primitivo. Hacemos muchas cosas como los niños, ¿no? Si vemos un niño, y utilizan esta comparación, como un niño cuando está, ves en él bastante dulzura, ¿no? Amor, a lo mejor trata mejor las cosas, algunas cosas mejor con nosotros. Sin embargo, es como sería el estado primitivo, el estado natural, que es un estado primitivo donde ellos todavía no tienen conciencia de las cosas. Nosotros, los niños, se alienan naturalmente de las cosas, ¿no? De la humanidad, de la conciencia amplia de las cosas, especialmente porque no son capaces de comprender. Entonces, así hace Dios también con los primitivos, con los seres primitivos, ¿no? Protege y da mucho más, en el estado natural va a regir mucho más el instinto, que es una ley también de Dios, que protege, ¿no? Entonces está mucho más presente, hay una protección de Dios y un control mucho más apurado y también de inocencia, es decir, los seres más primitivos no conocen muchas cosas, no tienen un estado de conciencia de lo que ocurre, así como los niños. Sin embargo, los niños no se quedan como niños para siempre, es un estado donde necesitan estar así, ¿no? Para empezar a desarrollar. Pero cuando empiezan a desarrollar, van a empezar a tener más conciencia del mundo, de la realidad. Cuando están como niños, nosotros los adultos, ¿no? Protegemos los niños, ¿no? Porque ellos no pueden no son capaces de comprender la realidad como es. ¿No? Es el ejemplo que siempre utilizamos. No podemos contar a un niño cómo nacen los bebés, por ejemplo, cuando tienen 2 años, 3 años. No serán capaces y a lo mejor vamos a crear un problema en su conciencia, ¿no? Porque van a ver determinadas cosas que no van a comprender, ¿no?
Y así es con la humanidad también. Entonces el estado natural que explica aquí los espíritus es ese estado primitivo, el inicio del desarrollo, ¿no? Pero es incompatible con la vida social porque nosotros somos creados para vivir socialmente. Y cuando vamos a empezar a vivir socialmente, esta vida social va a demandar muchos desafíos, va a imponer muchos retos a nosotros, ¿no? Principalmente, ¿cuál? De dejar de sermos egoístas, de dejar de pensar en nosotros mismos, de pensar en un colectivo, aunque muchas veces esto nos cause algún daño, alguna aflicción, alguna cosa. Esa es la ley del progreso. Y la ley de Dios, la ley natural, esa es la que hace con que nosotros aprendamos a vivir en sociedad. Y la cual no somos capaces todavía. Cuando seamos capaces de comprender bien la ley natural y entrar en esa ley natural y vivirla, ¿no? Plenamente, siguiendo las leyes de Dios, ahí seremos capaces de encontrar la felicidad plena. Pero como estado natural, no. Entonces, en el estado natural, voy a leer lo que dice aquí el Kardec, ¿vale? El estado natural es la infancia de la humanidad y el punto de partida de su desarrollo intelectual y moral. Siendo perfectible el hombre y llevando en sí el germen de su mejoramiento, no está destinado a vivir perpetuamente en estado natural, como no está destinado a vivir perpetuamente en la infancia un niño, ¿no? El estado natural es transitorio y el hombre sale de él por medio del progreso y de la civilización. La ley natural, por el contrario, rige a la humanidad entera. Y el hombre se mejora a medida que la comprende y practica mejor. ¿Por qué? Porque la ley natural, la ley de Dios, es una ley perfecta. Es decir, no es como las leyes de los hombres, las cuales muchas veces son imperfectas y son injustas algunas veces desde determinado punto de vista. Las leyes de Dios no son injustas, son leyes perfectas. Son creadas para mantener un orden general, un orden bueno, ¿no? Y perfecto de las cosas del universo, no solo de la tierra. Entonces tenemos que, cuando aprendamos a seguir a esas leyes, vamos a saber encontrar nuestra felicidad y vamos a ejercitar bien nuestro libre albedrío. Porque si la seguimos, vamos a practicar el bien puro. Esta es la cosa. Y un punto que llama mucho la atención aquí es que, siendo perfectible el hombre, ¿no? El hombre ha sido creado simples e ignorante, sí, ¿no? Simples e ignorante en qué? En el saber. Esto es lo que dicen los espíritus. El hombre fue creado simple e ignorante en el saber. Luego, lo que va haciendo, va aprendiendo. Pero el aprendizaje requiere, ¿no?, que caigamos muchas veces, que aprendamos. El error es parte del aprendizaje. Por eso no debemos juzgar a nadie, porque todos están en su trabajo de perfeccionamiento. Están en su trabajo de equivocarse para aprender, ¿no? Entonces, y estamos todos en la misma situación. Si estamos todos en la misma situación, ¿cómo puedo juzgar al otro que me hace un daño si yo hago daño al otro también? Y hago muchas veces más. Pero nosotros, en nuestro egoísmo, nuestro orgullo, siempre miramos el error del otro, pero dejamos de mirar el nuestro. Y muchas veces el error del otro es el mismo que tenemos nosotros, porque Dios nos da en nuestro entorno muchas veces un espejo de nosotros mismos para que miremos a nosotros en los demás y busquemos nuestro perfeccionamiento. Si miramos bien y si reflexionamos, vamos a ver que los errores que criticamos en los demás son los mismos que tenemos nosotros. Y Dios pone este entorno para que nos espejemos en él, ¿no? Y dice ya Emmanuel en el libro Pensamiento y Vida, creo que es en el primer capítulo que dice, ¿no? Nosotros criamos la vida que pensamos. Creo que esa es la frase. Entonces, y nuestro entorno, ¿no?, nuestra vida es un espejo de nosotros mismos. Por eso no hay nada injusto. Por eso no hay injusticia en este mundo. No hay ningún injusticiado. Todos tenemos lo que merecemos, lo que necesitamos para evolucionar, ¿no? El espíritu nunca retrocede en su evolución. Ese es otro tema que es interesante porque crea mucha polémica, ¿no? Yo mismo con mi hermana tuvimos ya algunas discusiones sobre esto, buenas discusiones, no discusiones, peleas, pero debates, sí, gracias. Porque ella cree que sí, que es posible, pero tomando en cuenta las acciones. Es decir, si tú tomas en cuenta la acción, tú puedes decir, mira, esto ha regresado.
El punto es que nosotros como espíritus somos puestos a prueba todos los momentos. ¿Por qué son las pruebas? Las pruebas son situaciones difíciles, muchas veces aflictivas, que pasamos para probar que hemos aprendido y que somos capaces de practicar el bien. El bien que creíamos que sabíamos cómo practicarlo, ¿no? Y muchas veces no pasamos a la prueba. Pero cuando no pasamos a la prueba, así como en el colegio, no vamos a decir que el espíritu ha regresado, porque si no ha pasado la prueba, no quiere decir que sabía y dejó de saber. Quiere decir que no lo sabía. Entonces, al final no regresó, simplemente actuó. Así es. Entonces, no hay retroceso. Una vez que el espíritu sabe cómo practicar el bien, él va a practicar el bien siempre. Es decir, lo que dicen los espíritus, no ve que el espíritu evoluciona y ya sabe cómo practicar el bien, lo va a practicar y ya está. La producción de la maldad o de equívocos que causan daños por un espíritu puesto a prueba no indica que él ha regresado, indica que él no ha progresado lo suficiente para pasar a la prueba. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Tiene que volver y reaprender, pero no tiene que volver y aprender solo reaprender, pero si ha hecho daño a otros, tiene que reparar estos daños. Entonces, es como, ¿no?, que los niños que están en casa, ¿no?, que van a jugar, llega al punto, ¿no?, que después de jugar todo, lo que decimos, mira, ha jugado, ha hecho lo que ahora tiene que recoger las cosas, ¿no?, y muchas veces no lo quiere. Pero es así. Dios lo que dice, mira, vale, yo comprendo que te has equivocado, que no has pasado la prueba, que tienes que volver a aprender, pero mira, has dejado una suciedad, tienes que limpiarla, tienes que reparar lo que has quitado, tienes que volver a practicar el bien y ayudar a las personas que ha causado daño. Así hacemos. Entonces, cuando estamos en nuestro proceso, vamos haciendo todo eso, vamos espiando, pasando por pruebas y limpiando la sociedad que vamos dejando a lo largo del camino, ¿no? Es como dice Andrea Luiz en el libro Sexo y Destino, que me ha causado un impacto muy grande porque es una metáfora muy interesante. Lo que dice Andrea Luiz es que nosotros somos, cuando vamos a practicar el mal y muchas veces nuestro camino evolutivo, elegimos un camino equivocado. Y a lo largo de este camino vamos atirando pinchos por este camino, ¿no? Y pensando que estamos haciendo daño a los demás. Lo que pasa es que cuando nos damos cuenta que el camino está equivocado, tenemos que volver y pasar por el mismo camino, pasando por los mismos pinchos que hemos dejado a lo largo del camino. Y esa es una metáfora que para mí me pareció muy interesante, porque es así. Al final, si vamos tirando, causando mal, cuando volvemos, paramos y pensamos, nos damos cuenta, tenemos que volver por este camino hasta el punto inicial para seguir progresando, pero tenemos que pasar por estos pinchos que hemos dejado en el camino. Y esta maldad nos va causando también daño, pero son necesarios para romper hábitos del pasado, que es la expiación. Para eso sirve la expiación. Vengo por muchos años, muchas encarnaciones haciendo daño a alguien. Entonces, lo que pasa, tengo que venir ahora en una encarnación sufriendo el mismo daño. ¿Para qué? Para que yo rompa hábitos. Este hábito, para que yo críe empatía, para que yo aprenda a no hacer más daños a las personas. Y así somos nosotros en nuestro camino evolutivo. El progreso en cada espíritu es desigual, pues depende de su voluntad y su libre albedrío. Claro, si yo tengo libre albedrío, tengo capacidad de elegir, aunque limitada, porque hay un determinismo, ¿no? Y nuestro libre albedrío no es el mismo en todos los aspectos de la vida, en todo nuestro estadio de evolución, pero por decidir, hay un espíritu que puede decidir hacer el bien ya y otro que quiere hacer el bien luego un poco más tarde, pero todos nacemos con las mismas condiciones, con las mismas capacidades y con las mismas herramientas dadas por Dios, solo que unos eligen más tarde lo que otros eligen antes, y así el progreso se da de forma desigual. Las leyes divinas son buenas y justas y prevalecen sobre el libre albedrío cuando se hace necesario para cumplir la ley del progreso. Un ejemplo son las reencarnaciones compulsivas. Aquí he utilizado compulsivas. Creo que es compulsiva porque Juan Pablo corrigió esto. Puede ser. Entonces creo que es compulsiva. Entonces, como he dicho, ¿no? Las leyes divinas son buenas y prevalecen sobre el libre albedrío. Es decir, un espíritu nunca va a interferir en el libre albedrío de otro. ¿Vale? Entonces, si estamos aquí
y tenemos que pasar por nuestra encarnación para aprendizaje. Nosotros todos tenemos un espíritu guía que viene para ayudarnos a pasar por nuestra encarnación y tener nuestro progreso evolutivo. Ese espíritu nunca va a decirnos qué tenemos que hacer. Y muchas veces causamos a ellos aflicciones, porque ellos saben que estamos tomando el camino equivocado y ellos están ahí, no vete por ahí, y nosotros vamos. Pero no pueden decir nada, porque saben que eso es malo. Tenemos que cosechar lo que plantamos, ¿no? Para aprender. Pero llega a un determinado punto, como la encarnación compulsiva, que un espíritu tiene que progresar y no quiere. Entonces la ley de Dios prevalece sobre el libre albedrío. Así como en todas varias situaciones de la vida, la ley de Dios prevalece. Entonces, si yo tengo méritos, ¿no? Voy a utilizar un ejemplo. El mismo libro, Sexo y Destino, ¿vale? Hay dos ejemplos que ejemplifican muy bien esto. Hay una chica que es la mujer, una personaje principal, no sé quién ha leído este libro ya, Sexo y Destino, si tú no tienes, que es la personaje principal. Ella está enferma, está en la cama. Su marido es un marido que está con ella, pero es infiel. Él la está traicionando con la mujer que trabaja con la administrativa, ¿no? Y ellos están ahí en el hospital porque la mujer está, por alguna forma, está ayudando a la mujer del jefe, ¿no? Ellos salen, ellos están juntos con la mujer enferma, que está agonizante, ¿no? Casi en sus últimas horas. Ellos salen, los dos, el marido y la mujer que era la amante, y van a una sala al lado y empiezan a tener conversaciones más íntimas, ¿no? Relaciones más íntimas. Los espíritus que están ahí, Andrea Luiz y su compañero, empiezan a ver esto, ¿no? Y llega un mentor de los dos, es Andrea Luiz, un otro espíritu, y llega el mentor de Andrea Luiz y ve la situación y empieza a interferir, es decir, interferir en el sentido de influenciar intuir para que los dos paren de hacer lo que estaban haciendo, en respeto a la mujer, y porque ahí estaban también generando fluidos dañinos y varias otras cosas, ¿no? Por la relación que era una relación problemática. Entonces, y ahí paran, ellos crían como, la mujer dice, mira, tu mujer está ahí, no, dejamos de hacer esto aquí porque estamos con tu mujer al lado. Y ahí vemos una interferencia de alguna forma de los espíritus de la situación, no de interferir en el libre albedrío, pero de interferir en una situación para que no pasara lo que tenía que pasar, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? No interferir en el libre albedrío, pero la mujer tenía méritos. La mujer que estaba enferma tenía méritos. Entonces, la ley de Dios, ella prevalece en esas situaciones. Entonces, si la persona tiene méritos y va a recibir una maldad, los espíritus van a interferir para que aquella persona que tenga mérito no sufra los daños. Sin embargo, en el mismo libro, en una otra situación, están los mismos espíritus, Andrea Luiz, su amigo y el mentor. En una situación, entran en una casa de una familia y hay un hombre, que es un hombre moralmente bastante complicado, vamos a decir así, y él está con dos obsesores. Y los obsesores lo que hacen, instigan al hombre a beber alcohol, ¿no? Y el hombre va y recibe el impulso del espíritu y va y coge una botella de alcohol y bebe el alcohol. Cuando lo hace, bebe el alcohol, y ahí se nota, eles explican todos los fluidos perniciosos que hay de esta relación, de la influencia, de una subyugación, que es un tipo de obsesión que causa nuestros espíritus. Y Andrea Luiz pregunta, pero ¿por qué en el otro caso tú interferimos y en este no? Y él dijo, porque aquí hay una comunión de pensamientos. El espíritu aquí, el hombre encarnado, quiere esta relación, le apetece esto, están comungando, ¿no? Están sintonizados en pensamiento y afinizados fluidicamente, es decir, ellos les gusta esa situación, a los dos, los espíritus y el encarnado. Entonces nosotros no podemos interferir en ese libre albedrío, porque aquí hay una elección de las dos partes de tener esta unión. No es algo que el hombre tiene méritos y el otro está abusando, el espíritu está abusando y él está dejando. No, los dos quieren. Entonces en estos casos no interferimos.
Vamos a dejar porque va a llegar un punto en que este propio encarnado va a entender su situación, va a querer cambiar y ahí sí podremos de alguna forma interferir, ¿vale? Pero ahora no, ahora ellos quieren esto y tenemos que respetar la elección de cada uno, ¿sabes? Y aquí son casos bastante interesantes que enseñan cómo prevalece la ley de Dios, ¿no? La ley de Dios no quiere que suframos. Dios no quiere que suframos. Dios quiere que aprendamos. Dios es un educador. Cuando llegamos al punto donde el sufrimiento hemos ya sacado el provecho de ese sufrimiento y hemos aprendido, ya tiene que parar. Dios no quiere que sigamos con él. Entonces ya tenemos méritos y ahí Dios prevalece la ley divina para protegernos. Mientras que esto no ocurra, el determinismo no va a entrar, ¿no? Seguiremos eligiendo para aprendizaje. ¿Está claro este punto? Muy bien. Tenemos 2 pases ahora. Quiero saber si hay alguna duda, alguna pregunta. Yo tengo una. Dime. Yo hablo mucho. No, el planeta Tierra está en transformación, ¿no? Está pasando dentro de las expiaciones. ¿En qué punto estamos, más o menos? ¿Queda mucho? ¿Estamos a medio? Bueno, segundo porque dice llevamos Divaldo mucho tiempo Franco, escuchando que... no he leído los libros de Divaldo para saber exactamente. Lo que veo, lo que escucho es que estamos casi, ¿no? Estamos llegando al ya punto... pasamos como de la mitad. Estamos más para el final que el principio, vamos a decir así. Pero Divaldo dijo que ya estamos en el mundo de la regeneración. Escuchando Divaldo decir, él ya dice, no, estamos ya en el mundo de la regeneración. Pero estamos en su principio. Entonces todavía hay esta revolución que está siendo ocasionada para poder hacer la transformación. Lo que dice Kardec los tiempos han llegado en la Génesis, que es el último capítulo, que el fin de los tiempos iba a ser un poco caótico porque también habría un cambio. Hoy tenemos la relación de espíritus imperfectos y más evolucionados, es mayor la de imperfectos, vamos a llamar de malos, ¿vale? Entonces, lo que va a pasar es que la Tierra va a empezar a cambiar, vamos a empezar a cambiar, ¿no? Se va un espíritu, vamos a decir, imperfecto y viene otro perfecto, para que la proporción no perfecto, pero más perfeccionado, ¿no? De la escala evolutiva de los buenos. Entonces, la proporción de buenos será superior a la de malos. Hoy es al revés. Entonces, estamos pasando por esa transformación. Yo os invito a leer ese libro, Los tiempos han llegado, de Kardec, en la Génesis, que explica muy bien, Kardec explica muy bien cómo sería este proceso de transformación al cual ya estamos pasando y que dijo él que ya estaba empezando en aquel entonces, en 1854 más o menos. La cantidad de desencarnes que se dice, ¿no? Desencarnaciones. La cantidad de desencarnaciones que están pasando en esta época que vivimos, con pandemia, con guerra y todo eso, eso puede tener a ver con esta limpieza, no limpieza, pero traer más espíritus perfectos para equilibrar esto, ese equilibrio. Puede tener, a lo mejor puede empezar ahora o puede tener. Puede tener a ver con esto. Puede tener a ver con varias cosas, pero claro, es natural que ahora en este periodo de destrucción, que la destrucción es parte de este proceso para reconstrucción, que muertes ocurran, que pase esto, ¿no? Para que haya este intercambio de espíritus, ¿no? Pero no sabemos exactamente si todo tiene, si no tiene, cuánto no tiene. Ha habido, ¿no?, en algún momento de este proceso una especie de empuje, ¿no?, en donde ya han venido una gran masa, digamos, de encarnados más evolucionados, ¿no? Sí. Para que pegara a la Tierra, pegara este empujón, ¿no? Pero no ahora específicamente. No, antes, ¿no? Ya están veniendo, ¿no?, desde ya, por ejemplo, espíritus la parte científica, por ejemplo, como Einstein, y varios otros, ya han venido muchos, Tesla, Gandhi, bueno, ha venido ya un rol de espíritus ya incluso en el espiritismo, ¿no? Pero ahora lo que va a pasar es que llegaremos a un punto en que habrá espíritus que no podrán más estar con nosotros en la tierra. Como pasó con Capella. Dime, Trini. Estaba lo que has dicho tú, que eso yo lo había oído, que iban a haber de espíritus que ya estaban desahuciados, por decirlo de alguna manera, de estar en la tierra, y van a ir a planetas inferiores y que a otros se les iba a dar la última oportunidad de reencarnación. Sí. Claro, mi duda es,
los que se le van a dar la última oportunidad ya están reencarnados o todavía tienen que reencarnar. Como no sabemos que esto es cuestión de tiempo, pero luego por otro lado yo había escuchado una vez una conferencia que en el lugar de evolución que nosotros desencarnamos, es decir, si yo por ejemplo he venido en esta asistencia en un 3% de conciencia y ahora me voy con un 6, cuando yo vuelvo en ese 6, no vuelvo en un 3, por eso que decías tú antes, que no se va atrás. Claro, así es. Todo esto de que estamos, todo lo que estamos pasando es parte, es decir, hay espíritus que ya no podrán más encarnar aquí en la Tierra, hay espíritus que están veniendo a tener como decimos, una última chance. Eso está en la Biblia. Si vemos el libro de Apocalipsis, habla de esto. Aunque el Apocalipsis, por la comprensión que existía de propio Juan, no por la capacidad que tenía intelectualmente de comprender lo que estaba siendo enseñado, decía que sería el fin del mundo, pero no es el fin del mundo. El Apocalipsis es una transformación, y ya decía ahí que en el fin de los tiempos habría locura, que habría aumento de la maldad, ¿no? Que habría, entonces claro, eso ya estaba diciendo, y nosotros explicamos esto porque en este libro, ¿no? El capítulo Los tiempos han llegado de Kardec, él dice, ¿no? Que hay espíritus en zonas de tinieblas, de abismales, rebeldes, que están teniendo esta oportunidad de venir aquí y hacer un progreso, para ver si consiguen todavía permanecer en la tierra. Porque al final lo que pasa es que me hace mucha gracia lo que dice Haroldo Dutra Díaz en Brasil, que dice, ¿no? Que los espíritus que no podrán estar aquí más en la tierra por cuenta del cambio para el mundo de regeneración, tendrán que ir en un mundo de pruebas y expiaciones, pero en un estado que la tierra ya estuvo há 4.000 años. Entonces imagina un espíritu que está aquí ahora, que come McDonald's, que tiene toda la facilidad del mundo, calefacción, que tiene poder en un mercado de comprar alguna cosa, que tiene internet, que tiene todo, y va a llegar a un mundo que estaba la tierra hace 4.000 años, o incluso más, porque los primeros capelinos llegaron aquí hace 10.000 años atrás, creo, lo que dijo Chico Xavier. Sí, entonces llegaron aquí con toda esta, y ahí tenían que llegar aquí y cazar para comer, no tenían baño, no tenían medicinas, no tenían... Eso va a ser muy duro. Por eso los espíritus, muchas veces los hindús creían en la mente psicosis, ¿no? Que era la reencarnación en animales, para los capelinos, cuando llegaron aquí, que es el mismo proceso que la Tierra está pasando ahora, llegaron aquí en la Tierra, que ya estaban en un planeta evolucionado, llegaron aquí y ver los cuerpos que estaban llenos de pelos, ¿no? Las mujeres no tenían la chapinha, la plancha y todas esas cosas, ¿no? No tenían los pintaúñas, pintados, así, serían ahí peludas, ¿no? Las axilas estaban que parecían una... Entonces hay cosas que hemos empeorado, ¿eh? Entonces eso será bastante difícil, por eso... Pero dices difícil, si no tenemos ningún tipo de recuerdo, no tenemos ningún tipo de... ¿Cómo eso consciente? No tenemos En la recuerdos conciencia. Consciente no, pero... Pero no soy consciente, sí que... Hombre, en algún momento eso viene a la flote, eso. Ah, ¿no? sí, el espíritu yo está creo grabado. O sea, está... Ya sí, pero tú pasa como la- persona no te das cuenta de esto. Seguramente Tú ahora no te das la cuenta vida, de lo que has hecho en las vidas pasadas. Mejor. A lo mejor si yo... claro, a lo mejor... Pero por eso digo, dices, pero imagínate. Pero si voy a nacer y no voy a tener conciencia de lo que tenía en la vida Pero tienes anterior. el perispíritu que ahí está todo grabado y sentirás, conciencia no, pero sentirás Por eso, algo. esa es la curiosidad que tengo. Claro. Pero Sentirás algo, pero el seguramente qué. te habrás puesto, habrás marcado desafíos en el plano espiritual para reencarnar aquí, en los que se te va a poner delante, oye, la conciencia que traes, sácala, es el momento, ¿no? Claro. Va a venir sensaciones, va a Claro, sentir, la sensación va a ser complicada. Es decir, por eso los espíritus, por ejemplo, los egipcios, aunque no estaban ahí encarnando en un principio de la ciudad, pero mira la tecnología que trajeron. Todo este conocimiento ya venía con ellos. De alguna forma estaba ahí. Claro. Entonces, si el conocimiento de tecnología, de científico, eso estaba presente. Es decir, el otro también de alguna forma te viene. Tú sabes, notas que hay algo mal. Que algo Al igual que la conciencia, te vuelves en la que te vas, pues de alguna manera también toda esa, vamos a decir, evolución
de lo que tú dices, ¿no? De internet, esto, lo otro, de alguna manera, si va a un planeta inferior, tiene que estar ahí dentro. Claro. Tiene que estar ahí y será modo de, a lo mejor, que luego esas personas sean los superdotados en aquel planeta. Así es. Porque salga de alguna manera. Al igual que yo pienso que esto de que el fin del mundo es que suena muy dramático. Yo creo que es el fin de un ciclo. Claro. Y nos gusta ser dramáticos, ¿no? Entonces, es parte de nuestra humanidad. Pues eso no nos ayuda a evolucionar muchas veces, ¿eh? No ayuda. Por no decir nunca, pero bueno. Efectivamente. Vamos a los pases. Sí, vamos. Pues muchas gracias. Voy a terminar aquí la proyección.